Bueno, vamos a pasar a la entrevista que tenemos hoy, que tiene que ver con pensar, aunque nos ayuden a pensar sobre el sistema de salud. Para eso vamos a hablar con Leonel Tesler. Él es médico sanitarista, es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Y bueno, lo estamos saludando ya. Buenas noches, Leonel. Liliana Martínez y Gustavo Pachman, te saludamos acá en Desmalezando y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leonel. Pensaba, con nombre de campeón. Siempre me cargaban últimamente que parecían alentándole a Leonel, me estaban alentando a mí. Maravilloso, maravilloso. Me decían así. Sí. Pero soy de una época que éramos poquitos Leoneles, ¿eh? Ahora sí, está por lleno. eso, ahora tiene como otra resonancia. Bueno, Leonel, queríamos tener ayuda para pensar algo un poco acerca del sistema de salud, que con la pandemia se visibilizó muy fuertemente, ¿no? Que fue el sistema público de salud el que organizó, gestionó todo el proceso de vacunación, el proceso de asignación y distribución de camas. Y esto fue muy importante junto a algo que después viene, ¿no? Pasada la pandemia, otra característica fuerte del sistema público de salud, que es el único que trabaja en prevención también, ¿no? Ahora, también se comenzó a visibilizar mucho más fuertemente que en otros momentos la necesidad de tratar de ir avanzando en la integración de nuestro sistema de salud y con los subsistemas que lo integran, ¿no? El subsistema público, el privado, las obras sociales y el PAMI. Hace un año más o menos acá en el programa entrevistamos nosotros al doctor Marcelo Venere del Instituto Pladeno de la Universidad Nacional del Centro, cuando ellos estaban trabajando en todo el proceso que iba a posibilitar la digitalización de historias clínicas. Entendemos que hoy ese proceso de digitalización tiene fuerza de ley. Suponemos que es un paso importante en el proceso de reforma del sistema de salud y de integración. Pero suponemos también que debe haber múltiples dificultades más allá de las técnicas y de ahí te queremos consultar en qué grado está todo este intento de ir avanzando en la integración. Bueno, a mí me parece que lo más importante, la gran diferencia que hay ahora con respecto a todo el resto de la historia con respecto a la integración del sistema de salud, es que se logró que sea un tema. Es algo que nunca antes había pasado, como ustedes caracterizaban recién. La pandemia puso en la agenda la salud y el recrudecimiento de las desigualdades que trajo la pandemia puso, en un contexto en el que la salud era muy importante, puso en el centro de la escena los problemas que hay en el sistema de salud. Y hay algo que vos marcaste, Pablo, que es muy interesante, que es que los principales problemas que se empezaron a ver en el sistema de salud no son tanto en el sector estatal, sino más en la parte de las obras sociales y de las prepagas. Hoy tenemos un sistema de salud que tiene problemas en todos sus subsectores, y que tiene una gran cantidad de injusticias y de desigualdades en todas sus partes. Cuando pensamos en cuán avanzados estamos ahora en términos de integración del sistema, y la verdad es que la Argentina como país está muy, pero muy lejos de lograr la integración del sistema. Hay determinadas jurisdicciones dentro de las 24 que componen el país que
están un poco más avanzadas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires viene impulsando muy fuertemente la integración del sistema de salud a través de 3 ejes que nosotros compartimos, que son, por un lado, lo que mencionaban recién de la información. Además de la historia clínica electrónica, es muy importante tener toda la información que hace al funcionamiento del sistema de salud, desde la compra de insumos, la disponibilidad de camas, la frecuencia la frecuencia con la que ocurren determinadas enfermedades, las causas de muerte, que hoy en día solamente, cuando nosotros tenemos estadísticas en salud en Argentina, son solamente con datos que vienen del Estado. No sabemos nosotros hoy en las clínicas privadas de qué se muere la gente, qué problemas tiene la gente que lleva a una clínica privada, que es la mayor parte de la población todavía. Si bien nosotros tenemos un altísimo porcentaje de la población que va a los hospitales públicos, todavía más o menos el 60% de la población tiene obra social y se atiende en clínicas privadas. O sea que hay una cifra negra ahí respecto de cuestiones de salud en la Argentina, no se sabe. Es una cosa muy desesperante, que efectivamente nosotros no sabemos de qué se enferma la mayor parte de las personas que viven en la Argentina. Acá entonces, te hago una pregunta o sobre esto que vos estás planteando. Si se me ocurre, bueno, ahí empieza a aparecer una de las dificultades en todo el tema de la integración, que es, entre otras cosas, la resistencia de las clínicas privadas por un lado, supongo que de las medicinas prepagas por otro, a compartir su información y a dar su información. Y entonces uno piensa, ¿qué se podría hacer frente a eso? Y acá yo me pregunto y te pregunto, ¿no sería la Superintendencia de Servicios de Salud quien debería, digamos, tener por sus funciones básicas el acceso o la exigencia de que esa información sea compartida? Sí. Igual a nosotros nos parece que es interesante, más allá de que exista como organismo de control la Superintendencia de Servicios de Salud, y que en teoría todas las obras sociales, todos los prestadores y todas las obras sociales y prepagas deben compartir información con la Superintendencia de Servicios de Salud, nos parece que es fundamental el rol que tiene que tener el Estado Nacional de gobernar el sistema de salud. Si no pasa nada, si la Superintendencia de Servicios de Salud solicita información, pero no le pasa nada a quien no comparta la información, no tienen por qué compartirla. Casi siempre cuando se establece algo que es obligatorio, tiene que haber alguna consecuencia, o para mejor en el caso de cumplir, o algún tipo de sanción para los que no cumplen. Eso no ocurre. Y tampoco ocurre por una serie de circunstancias que fueron llevando a que el Ministerio de Salud no sea un organismo que efectivamente conduce la salud en el país. No tenemos ninguna línea clara que se pueda marcar a nivel nacional con respecto al rumbo de la salud. Y no solamente con respecto a la información eso, sino hay otra parte muy importante que para nosotros es clave en la integración del sistema de salud, que es lo que llamamos el modelo de atención. Nosotros hoy tenemos 2 modelos de atención claramente diferenciados. Uno, que está dentro de un sistema de salud, que es el sistema de salud estatal, que está dirigido a las personas que están por fuera del circuito formal del trabajo. Es decir, a la gente que o está desocupada o está trabajando en negro, que se basa en la salud
que, como ustedes decían recién, tiene tareas de promoción, de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, que tiene un trabajo comunitario, y que tiene interacción entre los diferentes niveles de atención, es decir, que una salita de un barrio puede articular con un hospital de la zona, y el hospital zonal puede articular con un hospital de mayor complejidad, y así hasta la máxima complejidad posible. Y después tenemos otro sistema de salud con otro modelo de atención que está centrado en la enfermedad, que es el modelo de atención que adoptan tanto las obras sociales como las prepagas. Las obras sociales fueron adoptando ese modelo centrado en la enfermedad y centrado en el mercado, a partir de que se las obligó a competir primero entre ellas y después con las obras sociales por los aportes de las afiliadas y los afiliados, de la gente que trabaja en blanco. Es un modelo centrado en la enfermedad básicamente porque lo principal en ese modelo de atención es la atención con un especialista cuando uno tiene un problema de salud. Lo principal, lo más valorado en el caso de las prepagas y las obras sociales, es la hotelería cuando te tenés que internar. Es el descuento que tenés cuando necesitas un medicamento. Entonces, queda de lado todas las prácticas de promoción, todas las prácticas de prevención, todo lo que tiene que ver con vivir mejor. Porque no solamente lo más valorado es eso que decíamos recién, sino que además a los prestadores, a las clínicas, a las médicas y los médicos, a los centros de diagnóstico, a todos los que son prestadores de las obras sociales y de las prepagas, les conviene que la gente tenga problemas de salud, porque así facturan más, como cobran por la cantidad de prestaciones que dan. Es mejor que la gente tenga muchos problemas de salud, así se hacen muchas tomografías, muchos análisis de sangre, muchas consultas a los especialistas, muchas endoscopías, muchas cirugías. Eso, por un lado, es un problema económico, porque es algo muy caro tener un sistema centrado en la atención de la enfermedad. Y por otro lado, es un problema ético complicadísimo, porque estamos pensando que el sistema de salud que tenemos vive de que estemos enfermos. Es algo súper complicado porque caemos en una paradoja extrañísima, que es que hay un montón de gente que vive o que depende para subsistir de que la mayor parte de la población se enferme. En relación a esto que estás desarrollando y a estos dos modelos y un modelo estatal que tendría que ver con este otro tipo de interacciones que sería lo preventivo, ¿cuál sería el concepto de salud para plantear desde ese nivel, digamos, de atención que no es este último que estabas mencionando? ¿Qué se entiende por salud? Bueno, hay muchas definiciones de salud, capaz la que sabemos todos, pues casi todos lo vimos en algún momento en la escuela, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de absoluto bienestar físico, psíquico, social y económico, que tiene un par de problemas, como por ejemplo que es imposible lograr ese estado de salud, ¿no? No conocemos a nadie que tenga un nirvana, el nirvana. Claro. Y el nirvana capaz prescinde de lo económico y todo eso, pero esa es la definición que da la OMS, que hay gente que la plantea que es como la utopía de la que habla Galeano, que sirve para caminar, que es el horizonte que nunca vamos a alcanzar, pero que nos sirve como horizonte. Nosotros adoptamos una definición que nos parece muy linda, que es de un sanitarista argentino,
Floreal Ferrara, que fue 2 veces ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que lo que decía Floreal es que la salud es la capacidad individual y colectiva de luchar contra los obstáculos que se imponen en la construcción de la felicidad. Es hermoso. A nosotros nos parece una definición hermosa, lo usamos todo el tiempo, y hay una cosa que es interesante de eso, primero, que es que separa la salud de la enfermedad, porque uno puede estar enfermo pero seguir teniendo salud porque conserva la capacidad de luchar. ¿No? Lo vital, ¿no? La vida, claro. Eso es algo que a nosotros nos parece muy interesante y aparte expande la salud a todas las dimensiones de la vida. Emparenta mucho la definición de salud con la definición de buen vivir. Y eso a nosotros nos parece que es muy importante, no solo filosóficamente, no solo en términos abstractos, sino porque sabemos cada vez más que si nosotros vivimos mejor, nos enfermamos menos. Ahora, esto que estás diciendo en realidad creo que describe muy bien la función del Estado en garantizar este concepto de salud amplio, no centrado en la presencia o ausencia de enfermedad física o mental, ¿no? Pero digo, la promoción de la salud en sentido amplio, en sentido amplio me refiero a la población con trabajo, la población con condiciones de vida digna, con ingresos como la gente, con acceso al agua, etcétera, etcétera. Es una tarea del Estado. Y por otro lado, yo me preguntaba ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los postulados acerca de cómo incidir en los otros efectores de la salud, las medicinas prepagas o las obras sociales, que no necesariamente van a cumplir, digamos, tareas de prevención y de promoción, pero que no por eso deberían estar exentos de garantizar condiciones de atención igualitarias para todo el mundo, ¿no? Hay algo que es muy importante, que es que económicamente pensar en promoción y pensar en prevención conviene. Nosotros venimos de ver que las obras sociales, especialmente las obras sociales sindicales, vienen de un proceso que lleva cerca de 25 años de un desangrarse permanentemente en términos financieros. Hay una crisis muy grande que vienen sufriendo las obras sociales sindicales desde fines de la década del 90, que se profundizó todavía más en el año 2000, cuando se desreguló del todo, se desregularon de todo las obras sociales y empezaron a competir libremente las obras sociales con las prepagas por los aportes las transferencias de los aportes. Claro, que en realidad no es que compiten por la cartera de afiliados, compiten por los ingresos más altos. Y se dio un fenómeno que fue muy fuerte y tuvo un altísimo impacto, que se llama el descreme. El descreme consiste en que los aportes más altos migraron de las obras sociales sindicales a las empresas de medicina prepaga, y así rompieron con el principio de solidaridad que regía a las obras sociales, en el que todos, no importaba lo que ganasen, aportaban al mismo fondo y todos recibían las mismas prestaciones. Lo que sucedió a partir del descreme es que los sueldos altos se fueron a ser clientes de las obras sociales, y quedaron un montón de afiliados con sueldos bajos como afiliados casi obligatorios de las obras sociales sindicales, porque no le interesaba a ninguna prepaga recibir esa gente, que
potencialmente puede necesitar servicios y tiene muy poco para aportar. Eso, ahora, esto que estás contando, perdón que te interrumpa, no se traduce también o no va forzando también una desnaturalización del funcionamiento de las obras sociales, porque en alguna manera tienen que haber intentado compensar esos ingresos que tenían por afiliados con buenos sueldos que van a las prepagas, y digo, yo no sé si no han intentado compensar esos ingresos a través de cierta financiarización del funcionamiento de las obras sociales. Sí, por supuesto. De hecho, el proyecto que había en los 90 es que las obras sociales se vayan transformando de a poquito en empresas de medicina prepaga. Había un programa que financiaba capacitar a los directivos de las obras sociales para la transformación en entidades mercantiles. De hecho, hubo varias obras sociales, que hay algunas que todavía subsisten, que tienen, aparte de la obra social, tienen una empresa de medicina prepaga. Claro. Eso afectó, le sirvió a unas pocas obras sociales y a la mayor parte no le sirvió, y hubo obras sociales sindicales que fueron desapareciendo con los años porque se volvieron inviables. Entonces, sirve económicamente este modelo solidario, sirve económicamente la intervención en territorio, y sería algo muy interesante que cuando hablamos de integración no pensemos tanto en que desaparezca las obras sociales, que desaparezcan las empresas de medicina prepaga, sino que, por ejemplo, todos tengamos que adoptar el mismo modelo de atención. Si nosotros pensamos en que las obras sociales, especialmente las obras sociales sindicales, adopten la prevención y la promoción, tenemos que empezar a pensar cuál es el territorio donde trabajan las obras sociales sindicales. Y el territorio es el lugar de trabajo de las personas. Claro, claro, fíjense, tal cual. Claro. Qué interesante es que por la rama de actividad sepamos cuáles son los problemas de salud que más probablemente aparezcan y se trabaje específicamente en el lugar de trabajo de las personas para prevenir la aparición de esos problemas de salud. Eso es fundamental, me parece interesantísimo y absolutamente viable. Bueno, sí, precisás un ministerio de salud y un gobierno muy fuerte. La gobernanza, sí. Claro, para gobernar este sistema inmenso, ¿no? de poder económico fuerte y de poder político fuerte. Digo, para ir reorientándolo en este sentido que vos estás comentando, y que seguramente redundaría también en mejor sostenibilidad del sistema, ¿no? Tal cual. Y no solo redundaría en la mejor sostenibilidad del sistema, sino que estaríamos mejor en el lugar donde trabajamos, nos enfermaríamos menos por causa de nuestro trabajo y de la organización de nuestro trabajo, que son cosas que casi siempre las vivimos como una fatalidad y tal vez la podríamos cambiar de una manera muy radical, con solo empezar a poder pensar en el lugar de trabajo junto a profesionales, cómo hacer para mejorar la forma en que trabajamos para vivir mejor y enfermarnos menos. ¿Hay alguna experiencia en relación a esto que estás planteando que puedas comentar? Sí, por supuesto, hay muchas experiencias, tal vez las más ricas, las más relatables tienen que ver con trabajadores docentes, que por ejemplo pudieron constituir lo que se llaman las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que son comisiones que la normativa marca que son obligatorias, pero prácticamente no existen en muy pocos lugares de trabajo. Y que a partir de armar un mapa de cuáles son los riesgos para la salud que se tienen en el lugar de trabajo, se empieza a trabajar, no sé, por ejemplo, los docentes con los problemas de la voz. Claro. A veces eso se comparte con la gente que trabaja en los medios de comunicación. O los problemas derivados de estar parados muchas horas. O
la alergia a la tiza en los lugares donde todavía se usa tiza. Y a partir de saber cuáles son esos problemas más prevalentes, se empieza a trabajar en la prevención desde la misma escuela, por ejemplo. Claro. ¿Qué permeabilidad ves vos que hay dentro de los sindicatos y las obras sociales para ir introduciendo estas modificaciones que a todas luces serían excelentes, ¿no?, en el cuidado de la salud? Mira, nos parece que hoy esa permeabilidad, no te digo que es absoluta, pero que es el momento histórico de más alta permeabilidad del movimiento obrero organizado y de las obras sociales que dependen del movimiento obrero organizado para empezar a pensar esto. También en la experiencia histórica lo que tenemos es que casi siempre cuando se trató de integrar el sistema de salud, el movimiento obrero organizado lo vivió como un ataque directo hacia ellos. Nosotros tenemos dos experiencias en la Argentina puntuales de fracaso de integración al sistema de salud. La primera fue en 1974, cuando se aprobó una ley que creaba el Sistema Nacional Integrado de Salud. Uh-huh. Era 4 años después de que se hubiese creado el sistema de obras sociales en Argentina. Las obras sociales en Argentina las creó la dictadura de Onganía. ¿No? El sistema con la afiliación obligatoria por rama de actividad, como nosotros estamos acostumbrados a que sean las obras sociales, empezó a funcionar en 1970 durante la dictadura de Onganía. A partir de un acuerdo entre la dictadura que gobernaba el país y la conducción de la CGT, que era la CGT de Bandor. Uh-huh. Y como tercer actor de eso era la Corporación Médica Argentina, que hizo que todos los prestadores de las obras sociales, o la misma mayoría de los prestadores de las obras sociales, fueran privados. Ese modelo, en un contexto en el que teníamos prácticamente pleno empleo, funcionó muy bien. Vos tenías hasta 1976, tenías la enormísima mayor parte de la población con cobertura en salud, y esa cobertura en salud era de las obras sociales, más las obras sociales especiales, que eran las universidades, las Fuerzas Armadas, los poderes legislativo y judicial. Ahora, cuando se quiso integrar el sistema de salud en el 74, si bien fue una iniciativa del gobierno peronista, los diputados representantes del movimiento obrero organizado se opusieron fervientemente, y por más que se aprobó por ley la creación de un sistema nacional integrado de salud que tenía un protagonismo enorme del Estado, eso no prosperó para nada, y fueron solamente 3 provincias las que se adhirieron. Ninguna obra social se adhirió al sistema integrado de salud, y pasó sin pena de gloria. De hecho, pasó tan sin pena de gloria que la última dictadura tardó un montón en derogar esa ley que creaba el sistema integrado de salud. La segunda experiencia que fracasó de integración del sistema de salud fue al principio de la época de esta etapa democrática, cuando el gobierno de Alfonsín quiso crear el Seguro Nacional de Salud, que lo que trataba de hacer era crear un sistema basado en el funcionamiento de las obras sociales, pero que las obras sociales no fueran más sindicales. Consideraban que el gran problema de las obras sociales era que eran sindicales. Entonces ahí ya era explícito el ataque contra el movimiento obrero organizado. Lo que fuimos aprendiendo a través de todas estas décadas es que sin las organizaciones sindicales, sin conversar con los representantes de los trabajadores, es imposible toda construcción
dirigida a mejorar la salud de la población. No es por la vía de la eliminación de una de las partes. Para nada. Nada. Por eso, cuando de repente hay gente que acusa a nuestro espacio de querer estatizar todo, de ir por las obras sociales, ir por las prepagas, la respuesta que nosotros le damos es que buscamos todo lo contrario. Lo que buscamos es la salida política. Es el diálogo, el resolver de una manera civilizada los conflictos que puedan aparecer para terminar logrando una mejor salud para la población. Lo que pasa es que ahí supongo, una de las tareas seguramente será desacoplar las posturas de los sindicatos y las obras sociales de cierta alianza con las corporaciones de medicamentos, ¿no? Y con las corporaciones de aparatología médica, para que obras sociales y sindicatos puedan avanzar en este proyecto sin hacer como propios los intereses de los otros grupos que son eminentemente económicos. Sí, también lo que hay que ir buscando es cuál es la forma para que terminen perdiendo los menos posibles y que termine ganando siempre la mayoría, ¿no? Claro. Perdón, me quedé pensando en algo de esto porque a mí me llamaba mucho la atención de este tema, toda la cosa de la fragmentación, ¿no? Del sistema y las múltiples aristas de eso, pero una de las cuestiones que leí pensando en la entrevista de hoy es este origen que vos recién planteaste, que durante la dictadura de Onganía, del armado, de la construcción de las obras sociales por rama de actividad, ¿no? O sea, hay algo fundacional ahí, y pensaba, ¿no?, en cómo eso fundacional puede tener una significación o un efecto ahí donde se quiere tocar algo o articular algo y se vive como un ataque, ¿no?, o una aniquilación. Pensaba en ese origen porque me llamaba mucho la atención esta cosa tan pronunciada de la fragmentación. Sí, la verdad es que la fragmentación de las obras sociales sindicales por rama de actividad fue un problema desde el principio, más que nada porque desde el principio tuvimos obras sociales ricas y obras sociales pobres. Claro. Vos tenés obras sociales de sindicatos muy importantes que siempre estuvieron en situación de ventaja con respecto a las obras sociales hay muchas ramas de actividad que lamentablemente siempre tuvieron salarios bajos, entonces no tenían posibilidad de arrancar a tener un mínimo de fondos suficientes para sustentar las prestaciones que tenían que dar los afiliados. Eso fue todo un problema y pasó al formularse así que quienes salían ganando en ese esquema no querían aflojar nada. Claro. Es muy difícil que alguien quiera ceder cuando está en una posición de ventaja. La inequidad ahí queda como consistente en términos de un lado de la balanza, ¿no? Ahí hubo una cosa que se hizo en el gobierno de Alfonsín que trató de compensar eso, que fue la ANSAL, que era la Administración del Seguro de Salud, que tenía un fondo compensador, que todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tenían que aportar un porcentaje de lo que recaudaban para repartirlo entre las obras sociales más pobres. Que eso después se fue cambiando, que eso terminó siendo lo que financia las prestaciones especiales, es decir, las prestaciones para problemas de baja prevalencia, es decir, problemas poco frecuentes que tienen tratamientos de alto costo, ¿no? Por ejemplo, los tratamientos con hormona de crecimiento, los tratamientos de las enfermedades genéticas raras, ese tipo de cosas que se financian, la financia el Estado y se financian a través de ese fondo compensador que se fue transformando a través de los años. Pero
el tener las obras sociales organizadas por actividad, si bien le dio una identidad muy interesante a cada obra social, terminó, desde el principio fue un factor productor de inequidad. Uh-huh. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, Leonel. Te agradecemos muchísimo esta puerta de entrada que nos brindaste para un tema inmenso, complejo e interminable que vamos a retomar seguramente. Pero bueno, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y la claridad de las cosas que nos fuiste contando. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes el espacio y cuando quieran seguimos charlando. Hecho, lo tomamos. Abrazo. Abrazo. Muy bien, qué interesante, qué lindo, y lo vamos a retomar seguramente. Sí. Estuvimos hablando con Leonel Tesler. Él es médico sanitarista, es el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, y es el poseedor de unos conocimientos y una cantidad de cosas para contarnos interesantísimas, ¿no? Pero además, de qué manera se va contando esto en la historización y como que hay una posibilidad de comprensión, ¿no? de socializar estos temas corridos de una cuestión tecnócrata y pensados en términos de la vida cotidiana y de esta maravillosa manera de pensar la salud de este sanitarista genial de Ferrara, de Floreal Ferrara. Me parece que de eso se trata, ¿no?